y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor, tú eres el Salvador del mundo. Dame de tu agua viva, para que no vuelva a tener sed. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que vivieron él, sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial, capaz de darle a beber la vida entera». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir que no tienes marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará la razón de todo». Jesús le dijo: «Yo soy el que ha de venir, el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro
Se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo: levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están prados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo les envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has dicho, pues nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. Esta es palabra del Señor. Sí. Hemos apenas hace unas semanas que comenzamos el tiempo de la Cuaresma. Cristo Jesús en el Santo Evangelio nos habla de esa disposición que nosotros debemos tener en este tiempo. El ayuno, la abstinencia, el sacrificio. En nuestro tiempo, pues, podría yo decirles que hemos perdido ese sentido de la penitencia. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el ayuno, pues muy pocos podemos decir que lo cumplimos, que lo vivimos. ¿Y qué es el ayuno? Dejar de comer un poco menos de lo que estamos acostumbrados a comer, para sentir un poco de hambre y poder ofrecerle a nuestro Señor ese sentir el hambre, pensando en ese ayuno que Él tuvo en el desierto durante aquellos 40 días y 40 noches que se pasó sin comer. Y hemos perdido ese sentido, pues, de ofrecerle a nuestro Señor algo que nos cuesta trabajo para prepararnos a participar plena y totalmente, recordando de una manera viva, digámoslo así, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que para nosotros, pues, es el mejor regalo que después de la creación Dios nos da, el poder reconciliarnos con Él, el poder vivir un poquito ese sufrimiento, un poquito ese sentir de Cristo Jesús,
con lo que se preparó para la pasión. ¿Por qué? Porque Él sabe que para poder redimirnos hay necesidad del padecer. Y no solo el padecer, sino hasta el morir. Y precisamente el momento en que Cristo se pasa esos 40 días en el desierto, precisamente nos ofrece para eso. Recordarán ese pasaje de las tentaciones. Le dice el demonio a Cristo: si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero el demonio, muy astuto, sabía que Cristo tenía hambre y entonces le pide algo que para Cristo en esos momentos era necesarísimo. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Muchas veces nosotros, al querer sentir, digámoslo así, hambre, pues comemos. Y muchas veces andamos buscando por allí en la casa a ver qué hay para poder saciar nuestra hambre. Y eso que no ayunamos 40 días y 40 noches. Simplemente vean ustedes a los niños de la escuela, cuando no les ponen algo de comer para la hora del recreo, o cuando no les dan dinero para que compren, aunque sea alguna chuchería. Cuando llegan a casa llegan queriendo devorar lo que encuentran y buscan. ¿Por qué? Pues porque el hambre nos exige comer. Si nosotros, por ejemplo, ahora la Iglesia nada más nos pide como penitencia cuaresmal el ayuno 2 veces al año, miércoles de ceniza y viernes santo, y como una penitencia que podemos hacer para toda la familia, es la abstinencia de carne, algo que pues podemos sufrir de muchas maneras. A quienes nos obliga el ayuno y la abstinencia, el ayuno desde los 18 años cumplidos hasta los 69, y la abstinencia desde los 14 años hasta morir, y la ancianidad no nos quita la obligación de ofrecerle a nuestro Señor ese pequeño sacrificio, que es un sacrificio más grande tal vez el que nosotros pudiéramos decir: no, voy a comprar carne para comer. ¿Por qué? Por lo que representa. Y sin embargo nos la pasamos muy tranquilos, así muy tranquilos. Como no estamos acostumbrados muchas veces a hacer penitencia, cuando estamos buscando allí en la cocina o en la casa algo de comer, cuando comemos, era día de ayuno. ¿Ya qué? Con la abstinencia, sobre todo para las mamás, cuando sirven de comer carne en los viernes de la Cuaresma, alguien dice: pero pues no, que el viernes no se debe de comer carne. La mamá: Señor mío. Afortunadamente la Iglesia nos pide ese pequeño sacrificio de no comer carne o de ayunar. Y no lo toma como un pecado. ¿Por qué? Porque la abstinencia es una especie de obligación voluntaria
Sabemos que nos obliga desde los 14 años en la abstinencia de carne hasta morir. La ancianidad no interrumpe la obligatoriedad. El ayuno desde los 18 años cumplidos hasta los 69. Si nosotros quisiéramos seguir las normas de que nos da la Santa Madre Iglesia para guardar el ayuno, pues se sorprendería. Todavía recuerdo los años de seminario, cuando al bendecir digamos la mesa a la hora del desayuno, nos recordaba siempre el sacerdote o el diácono que bendecía la mesa. Nos recordaba que era día de ayuno, de abstinencia o de ayuno, y que el guardar el ayuno era no comer nada entre comidas. Esa es la ley del ayuno. O bien comer un poco menos de lo que estamos acostumbrados a comer para ofrecerle a Dios ese sacrificio pequeño. También nos da en el tiempo de la Cuaresma la misma lectura del Santo Evangelio. En ese momento en que Cristo Jesús se encuentra con la samaritana: mujer, dame de beber. ¿Cómo siendo tú judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Dice, dame de beber. Dice, si no, yo te puedo dar agua, de tal manera que no vuelvas a tener sed. Cristo Jesús le habla de su palabra, de ese amor a los demás, de ese espíritu de sacrificio que a nosotros se nos pasa. Les decía hace un momento que si ustedes en un libro de moral se enteraran de la ley que da la Iglesia para el ayuno, pues dirían, no, pues esto es un banquete. ¿Por qué? Pues porque dice, para el ayuno, comer una pieza de pan con un vaso de chocolate o una taza de leche, fruta, y dice la ley, dice, y un par de huevos estrellados, pues, o pasados por agua. Entonces nosotros en el seminario pues les exigíamos al encargado de los dineros que nos dieran el desayuno que estaba mandado en el derecho canónico, en un comentario de lo que se podía hacer el día de ayuno. Muchos de entre nosotros, pues en los días de ayuno, pues, ¿qué podríamos tomar? Nos daban leche en abundancia, nunca faltaba. Nos daban una barra de mantequilla para 6 personas. Y nos daban pan. Así que si nosotros queríamos ayunar y seguir las normas que da el comentario del derecho canónico para la ley del ayuno, pues entonces era un banquete lo que tendríamos que comer. No, nuestro Señor quiere un pequeño sacrificio. Y no solamente los viernes de la Cuaresma que nos obligan a no comer carne, sino toda la Cuaresma. Un pequeño sacrificio, no enojarme durante el día, no gritarle a los hijos, tratar de no pelear entre hermanos,
saludar a las personas a las que les hemos quitado el habla. No encender la radio durante 1 hora o 1 hora y media. No ver ciertos programas en la televisión. Hay muchas cosas que le podemos ofrecer a nuestro Señor para prepararnos a celebrar la próxima fiesta de la Pascua. Pero a veces se nos hace muy difícil, muy difícil. Entonces, digámosle a nuestro Señor lo que le decía a la mujer samaritana: dame de beber. Contesta la mujer: ¿cómo siendo tú judío me pides de beber a mí que soy samaritano? Y ese hecho de que Cristo le pide de beber a la samaritana les causa admiración a los apóstoles y se sorprenden de que siendo judío Cristo Jesús le pida de beber a una mujer samaritana. No se hablaban los samaritanos con los judíos. ¿Por qué? Porque los samaritanos peleaban en uno de las alturas de allí del pueblo donde vivían los samaritanos, de Samaria, y decían que allí se debía de adorar a Dios, y los judíos decían que en Jerusalén. Y una cosa tan pequeña los obliga a no tratarse, a no hablarse, a sentirse enemigos unos de otros. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Es un pequeño sacrificio, así. La Iglesia nos enseña también que podemos cambiar la penitencia por no comer un alimento que por la manera de prepararse o por lo que es nos guste mucho. El hacer una obra de caridad. En fin, hay muchas cosas que nosotros podemos ofrecerle a nuestro Señor como una ofrenda. ¿Para qué? Para pedirle por todo lo que necesitamos. Para que, por ejemplo, el tiempo de la Semana Santa sea verdaderamente un tiempo de oración, un tiempo de penitencia, un tiempo de ayuno. No tomar agua durante la mañana, después del desayuno hasta la hora de la comida. Tratar de que al caminar siempre le demos el lado de la acera a la persona que viene caminando en sentido contrario de que llevamos nosotros caminando. Pedir las cosas, por favor. Dar las gracias cuando nos den algo. Cosas muy pequeñas, insignificantes, digámoslo así. Pero cuando las ofrecemos como una penitencia, entonces son muy valiosas para nosotros y para todos aquellos por quienes nosotros o a quienes nosotros les queremos participar de esa pequeña penitencia. El ofrecer la Santa Misa, no solamente por nuestras intenciones, sino en la obra, por la parroquia. Es pequeña la parroquia, antes era enorme, era desde la calle de Bravo, del Poniente, toda la calle de Campo, hasta la carretera Real del Monte, y allí hacia este lado. Esa era la parroquia. Ahora es muy pequeña, pero podemos pedirle a nuestro Señor por nuestra ciudad de Pachuca,
cualquier cosa. Ofrecerle a nuestro Señor tomar agua después del momento en que se nos antoje el tomar agua. Un tiempo pequeño nada más. Eso nuestro Señor lo aprecia y nos devuelve mucho por ese pequeño sacrificio. Pidámosle entonces al Señor en este día en que estamos pidiendo por nuestra parroquia, digo nuestra parroquia porque yo salí de aquí de esta parroquia para irme al seminario y siempre la he tenido como mi parroquia. Entonces pidámosle a nuestro Señor que nos ayude para que podamos vivir de tal manera nuestra vida de hijos de Dios, que durante lo que falta de la Cuaresma podamos ofrecerle pequeños sacrificios en bien de nuestra comunidad. Vamos a continuar de Eucaristía, hacemos la profesión de pie.